Buenas noches. Antes de empezar, me gustaría ver cuántos están conectados. Ya se conectó uno. Qué bueno. No hay ningún premio, pero qué bueno que se conectó. En el chat del grupo, en WhatsApp, el material, creo que es como tercera o cuarta vez que se los envío. Es el material que empezamos a estudiar para la clase de adultos, el sumario de doctrina cristiana. Si no lo tienen impreso, se los mandé, como les dije hace rato, por el chat de WhatsApp en PDF. En el caso de que no lo tengan o que hayan perdido el archivo, más adelante se los voy a volver a mandar en el chat. Vamos a empezar allá en el libro, en la página 16. En la página 16. Y vamos a quedarnos donde nos quedamos allá en la última clase que tuvimos, creo que fue en marzo, el tercer domingo de marzo. Y a pesar de que se los enviaba a cada domingo las clases escritas, pues creo que es muchísimo mejor que lo escuchen, que se los explique, para que amplíen más sus conocimientos acerca de la Biblia. Página 16, hay un apartado allá en el libro que dice la necesidad de la Biblia, la suficiencia de la Escritura. Y hay un texto que creo que ya lo hemos estudiado un montón de veces, ya se ha leído un montón de veces, que está ya en 2 de Timoteo 3:15, que dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O como dice aquí en la versión que está en el libro, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Antes de continuar, me gustaría que los que ya se conectaron, son 4 los que ya se conectaron. Bueno, antes eran 6, luego disminuyó a 4, creo que algo no les gustó y se fueron, no lo sé. Pero me gustaría que escriban allá si me escuchan bien, porque no tengo la opción de escucharme. Me voy a escuchar hasta que termine la clase, pero no sé si me escuchan bien. No veo ningún comentario. Vamos a esperar unos segundos, porque creo que entre lo que yo digo y la transmisión en vivo hay como 8 segundos de diferencia. Vamos a esperar un rato. Qué bueno, la hermana Conchi dice que sí se escucha. Entonces, si ella me escucha bien, yo creo que todos me escuchan bien. Vamos a seguir. Vamos a analizar un poco lo que dice allá Pablo en la carta de Timoteo, 2 de Timoteo 3:15, acerca de la necesidad de la Biblia. Es muy importante acá cómo empieza este texto, porque Pablo habla acerca de que
Timoteo desde la niñez sabía de las Sagradas Escrituras. Y este punto es muy importante porque vemos cómo este joven que tiempo después iba a ser pastor, iba a ser ayudante de Pablo, desde niño aprendió las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y creo que ya hemos comentado en las clases, cuando habían clases, Timoteo sabía pero solamente el Antiguo Testamento, pero esto se aplica para nosotros. Si lo aplicamos para nosotros, se aplica toda la palabra de Dios. Y cuando hablamos de necesidad de la Biblia, este texto, o más bien esta parte de este primer texto que dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, implica que desde que nosotros podemos leer, ya debemos de entrenarnos o empezar a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia. Acá hay varios que tienen hijos y hay chicos, hay grandes. Yo creo que el primer libro que tú como papá o como mamá o como abuelo tal vez, el primer libro que debe de tener un niño debe ser la Biblia, para que tú lo ayudes a estudiarla, para que tú leas con el niño o con la niña la palabra de Dios, para que esa necesidad de la Biblia empiece desde niño. Sí, la palabra de Dios ha entrado en personas ya adultas, pero yo creo que la palabra de Dios cuando entra desde la niñez es algo totalmente diferente que cuando entra ya como adolescente o cuando entra ya como adulto. Como que la palabra de Dios cuando entra desde niño, yo creo que entra mejor, ¿no? Como que se siembra más todo esto que implica la palabra de Dios. Luego dice allá en el texto, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra parte importante, la palabra de Dios, como dice acá Pablo, te puede hacer sabio. Pero la sabiduría que uno puede aprender de la palabra de Dios no es una sabiduría humana, no es el mero conocimiento bíblico o teológico o como quieras decirlo, sino que la sabiduría de que Pablo menciona acá, que tú puedes tener al aprender la Biblia, es una sabiduría que te lleva a la salvación. Es una sabiduría divina, si se podría decir así. Una sabiduría que te enseña a comportarte adecuadamente como un verdadero cristiano. Por eso acá lo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí ese es el texto clave para entender lo que es la necesidad de la Biblia y la suficiencia de la Biblia.
La suficiencia de la Biblia es un término que quiere decir de que solamente en la Biblia hay la salvación. Solamente leyendo y estudiando la Biblia, el Evangelio. La suficiencia de las Escrituras o de la Biblia, esta doctrina, nos enseña también de que no hay otro libro que nos pueda ayudar a entender bien lo que dice la palabra de Dios, o más bien lo que es la salvación. No estoy diciendo que otros libros sean malos. En una librería cristiana pueden ver libros buenos, libros malos. Uno tiene que tener la sabiduría y la inteligencia para poder determinar qué libro vas a comprar o qué libro no. Pero más allá de eso, que sean buenos o malos, lo importante es el estudio y la lectura de la palabra. Porque solamente con la Biblia podemos entender el Evangelio. Hay otro texto allá en la misma página, en el inciso que dice para estudio bíblico adicional. Hay una pregunta que está en el inciso 1. ¿Tiene autoridad alguna las tradiciones humanas? ¿Tienen autoridad alguna las tradiciones humanas? Y hay varios textos, hay un texto de Mateo, hay un texto de Marcos y otros, ¿no? Pero yo escogí uno que está ya en Marcos 7:7, que dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si leemos el contexto de allá de Marcos 7:7, si leemos todo Marcos 7 y una parte del 6 y una parte del 8, nos vamos a dar cuenta de que es Jesús acusando a los que estaban allá, que eran maestros de la ley, eran fariseos, eran gente que presumía mucho sus conocimientos bíblicos. Pero dentro de esos conocimientos bíblicos, los judíos tenían una serie de leyes, de tradiciones que habían recopilado durante todo ese periodo intertestamentario, que fueron como 400 años. El Antiguo Testamento termina con los profetas, termina cuando el reino de Judá regresa después de su exilio, allá se corta. Luego el Nuevo Testamento empieza ya con Judea gobernado por los romanos. Entonces, dentro de ese periodo empezaron a juntar leyes, tradiciones, y lo compilaron en un libro que se llama el Talmud judío, un libro grueso que en los tiempos de Jesús ya había, que combinaban tanto las leyes mosaicas, o sea, las leyes que están que Moisés escribió, con leyes que ellos habían inventado o ideado durante todos esos 400 años.
Por eso Jesús acusa a esas personas y dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estaban mezclados los mandamientos y las leyes que Dios le dio a Moisés y Moisés le dio al pueblo, con leyes humanas, leyes incluso muchas absurdas, como que allá en el Talmud judío te decía cuánto debías de caminar durante el día de reposo, o qué tenías que hacer en el día de reposo, cómo te tenías que vestir en el día de reposo, y leyes absurdas. Y esas leyes, muchas, Jesús las atacaba cuando discutían cuando él discutía con los otros maestros de la ley. La pregunta, si ya se les olvidó, que dice ahí en el libro, dice, ¿tiene autoridad alguna las tradiciones humanas? No, no tiene ninguna autoridad las tradiciones humanas. Sí, como cristianos, como evangélicos, nosotros, sin querer, o a veces con querer, tenemos tradiciones, tenemos cosas que hacemos de generación a generación, que incluso a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, pero lo hacemos. A veces algunas son buenas, algunas son malas. Y más allá de la iglesia, como mexicanos o como yucatecos, tenemos tradiciones, ¿no? Como por ejemplo comer el pip el Día de Muertos, que a veces llega a tener controversias de que si el evangélico debe comer o no. Yo sí me lo como, si me lo llevan, me lo traen acá a mi casa, yo sí me lo como, pero son tradiciones. Más allá de que las tradiciones que nosotros practicamos sean buenas o sean malas, lo importante que debemos de recordar es que la autoridad y las tradiciones humanas van por debajo de la autoridad bíblica. Punto. No hay nada más que decir con respecto a este punto. A veces hacemos todo lo contrario, de que las tradiciones son más, tienen más peso que lo que dice la palabra de Dios. Las tradiciones humanas a veces nos obligan a hacer un culto de cierta forma, vestirnos de cierta forma, o tener el cabello de cierta forma, ¿sí? No pueden ver a un joven, un hermano con cabello largo y lo critican porque la tradición dice que la persona, el hombre, tiene que tener el cabello corto y la mujer el cabello largo, ¿no? A mí me lo ven largo pues porque ahorita hay cuarentena y no puedo, no he encontrado ahí un lugar que me corten el cabello, o que alguien venga, ¿no? Si hay alguien que me quiere cortar el cabello, pues es bienvenido, ¿no? Pero bueno, esto habla este texto, o esto nos enseña este texto. Aparte, estoy viendo sus comentarios, hermanos. Dicen que sí se escucha bien, qué bueno. Qué bueno que me están escribiendo. Pueden comentar igual en la parte de comentarios algo que
acerca de lo que estamos estudiando. Ya luego los veo, no sé si los comentarios se guardan después, pero voy a intentar de checar antes de terminar el video si hay alguien que tenga alguna duda o alguien que quiera que yo amplíe más algún tema. Hasta ahora son solo saludos, no hay ninguna queja, ningún comentario acerca del tema, entonces quiere decir que vamos bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos a ir a otra lección. La siguiente lección es el capítulo 4, la naturaleza esencial de Dios, que está en la página 18. Pero vamos a centrarnos, en todos los capítulos vamos a centrarnos en la parte donde están los textos. Me gusta estudiar teniendo textos que funcionen como evidencia de lo que estamos estudiando. No quiero decir que lo demás del libro no sirva, pero estoy haciendo esta dinámica para que creo que sea así, se haga más claro el estudio. Allá en la página 20, al final de este capítulo, en el apartado que dice textos para aprender de memoria, hay un título que se llama, o que dice así, que Dios puede ser conocido. Que Dios puede ser conocido. Y entre tantos textos hay un texto de Primera de Juan 5:20 que se los voy a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, hay otro texto, Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué podemos entender o qué podemos sacar de estos textos? ¿Qué enseñanza podemos ver? Que Dios puede ser conocido, dice el libro. Esta pregunta ha existido desde siglos. ¿Puede o no puede ser conocido Dios? Desde un punto de vista, no puede ser conocido, pero desde otro punto de vista, sí puede ser conocido. ¿Qué coincidencia o qué similitudes hay entre el texto de Primera de Juan y el texto de Juan? Los dos hablan de que Dios se dio a conocer por medio de ¿qué? Por medio de Cristo. El más claro de estos dos es Juan 17:3, el último. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma y la única manera de que uno pueda conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Y
Eso me recuerda mucho lo que en una parte de allá del libro de Hechos, cuando Pablo va a Atenas, esa ciudad tan hermosa, tan magnífica, era hermosa en el tiempo de Pablo, lo es todavía ahora. Y allá en una parte de Atenas tenían como una serie de dioses, una serie de dioses esculpidos en piedra, pero había una parte donde no había ningún dios, y allá en griego decía al dios no conocido. Y allá Pablo aprovecha esa ocasión para hablar a los filósofos griegos de Cristo, y que solamente por medio de Cristo Dios puede ser conocido. Estoy leyendo sus comentarios, no se asusten. Estoy leyendo sus comentarios. De esta forma, por medio de Cristo, volviendo al tema, Dios sí puede ser conocido. Pero de otra forma, Dios no puede ser conocido, por lo menos de una forma total. Si leemos, o los que han leído el Antiguo Testamento, vemos cómo a veces aparece la mano de Dios, la espalda de Dios, los ojos de Dios. De hecho, Moisés en algún momento ve solamente la espalda de Dios, pero en ningún momento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se menciona a alguien que haya visto a Dios de una forma completa. Solamente yo creo que los que ya pasen desde aquí y se vayan allá con Dios al cielo, ellos sí van a ver a Dios y conocer a Dios de una forma total. Nosotros, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos, como les dije hace rato, por medio de Jesucristo, pero también el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, implica también lo que estudiamos en lecciones pasadas, la revelación especial y la revelación general. La revelación general es que Dios se muestra a sus criaturas por medio de toda la creación. ¿Sí? Hace rato en los comentarios estaba leyendo que un hermano se asustó por los relámpagos. Es increíble cómo son los relámpagos, cómo la obra de Dios se manifiesta por medio de la lluvia, por medio de esos relámpagos. Esta es la revelación general. La revelación especial es que Dios se manifiesta o se muestra por medio de su palabra. Esta revelación especial algunos teólogos dicen que es exclusivamente para los creyentes o para los que ya están aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sí? Un incrédulo, uno que no quiere aprender o saber de la palabra de Dios, difícilmente lo vas a convencer de la existencia de Dios, incluso por medio de la palabra, ¿no? Hay que recordar que los corazones Dios los ablanda o los endurece según su voluntad, y solamente los que Él escoge aceptan la palabra de Dios. Pero bueno, ese es el segundo punto de la clase, el primer punto de la lección que estamos estudiando en esta noche. Hace días también les mandé un resumen del libro, que por si les da sueño leer el libro grandote, pues también
pues pueden leer el resumen. Está simplificado para entenderse mejor. Otro punto importante allá en esta lección que estamos estudiando de la naturaleza de Dios es el siguiente, que es que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Escogí los dos textos que están allá. Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y primera de Timoteo 6:16, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Juan es más simple a la hora de describir a Dios. Él simplemente nos enseña de que Dios es espíritu. Él no explica más acerca de la palabra espíritu. Pero él le agrega un punto importante que dice que como Dios es espíritu, nosotros lo debemos de adorar en espíritu y en verdad. Acá hay un tema muy amplio, muy largo, ¿no? Me gusta mucho cómo escribe Juan, lo escribe de una forma sencilla, pero si podríamos desmenuzar este texto, tardaríamos un montón. ¿Qué nos quiere decir Juan acá? La primera parte ya está bien entendida, de que Dios es espíritu. No hay mucho de qué hablar. Pero lo interesante es la segunda parte, y dice, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Quiere decir de que nosotros, a la hora de adorar a Dios, no lo hagamos de una forma que sea obligado, o que sea, volviendo al tema anterior, una tradición, o que alguien nos anime a hacerlo, sino que es algo que sale del corazón. Cuando Juan dice en espíritu y en verdad, debe de salir de corazón. Si ahora que estamos haciendo los cultos en línea, si los hermanos que hacen que domingos te dicen: oiga, hermano, hermana, me gustaría que usted tenga una participación, una alabanza o una lectura o un mensaje, no sé si algún día me enfermo o no puedo hacerlo, pues otro hermano o hermana puede dar el mensaje. Si tú dices que sí, ese sí no es para que digas: ay, para que me deje de molestar la hermana o el hermano, o a ver, le voy a decir que sí. A ver, ¿cuál es la lectura? Hechos, no sé qué. Hace la lectura, manda el video, el hermano o el hermano que lo hace se viste bien, se pone bien, busca un lugar adecuado. Si está desordenada su casa, busca un lugar ordenado para que no se vea el desorden. Y ahí está el video. Si lo que hiciste no lo hiciste en espíritu y en verdad, esa adoración que hiciste, a mí me puede gustar, a los demás le puede gustar, pero a Dios no. Recuerden cómo fue la ofrenda de la viuda allá cuando
Jesús lo menciona en los evangelios. Ella dio todo, lo dio de corazón. Tal vez no dio mucho como daban los demás, pero dio de corazón. Y nuestra adoración debe ser así, debe ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. El siguiente texto también habla acerca de algunas características de Dios. Es inmortal. El único que tiene inmortalidad. ¿Sí? El único que tiene inmortalidad. Dios no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí tenemos un principio. No tenemos fin, porque nosotros nos morimos y ya en otra dimensión, en donde estemos allá con Dios, vamos a seguir, ¿no? Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Incluso los ángeles, los demonios tienen una fecha de que fueron creados. Satanás también tiene una fecha de que fue creado. Ningún ser creado, ángel, demonio o humano, se puede comparar con ese atributo de Dios, de que Dios es inmortal. ¿Por qué? Porque si hablamos de que Dios es espíritu, es inmortal. No pretendo que se pueda entender o explicar al 100% esta parte de la inmortalidad de Dios. Solamente lo menciono para que nos demos cuenta que está muy ligado al concepto de que Dios es espíritu. Al ser Dios espíritu, Dios es un ser inmortal. Como les dije hace rato, no se puede comparar con nosotros. En teología, los atributos que no lo tiene el ser humano se llaman atributos incomunicables, o sea, de que no lo tiene el ser humano. Por ejemplo, la inmortalidad, ¿sí? Y hay otros que dice este libro, pero en su momento lo vamos a estudiar. Estos dos textos, tanto Pablo en Timoteo como Juan en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, de que nos da a entender de que Dios es invisible. Nosotros no lo vemos. Vemos su creación, vemos sus obras, vemos su poder, cómo se manifiesta en nosotros, pero verlo en una forma total, no. Como les dije hace rato, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, se ve personajes de la Biblia que ven una parte de Dios, pero ninguno se puede decir que vio a Dios totalmente. Recuerdo a Pablo cuando tiene ese encuentro con Jesús en Damasco, en el camino a Damasco, pero Pablo a Jesús crucificado, porque él dice, Jesús se presenta así, que ¿por qué me persigues? O sea, no vio a Dios Pablo, sino que vio a Jesús. Sí, es un punto que creo que se debe de aclarar, ¿no?
Voy a ver sus comentarios, hermanos, y voy a ver quiénes ya se conectaron. Voy a ver si alguien se compromete a venir aquí a que me corten el cabello. Nadie dice que yo. Todos, nadie quiere salir de sus casas. Sí. Bueno. Otro punto que vemos allá en la página 20 es que Dios es un ser personal. Malaquías 2:10 dice: ¿acaso no tenemos todos, un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, somos desleales los unos con los otros, profanando, el pacto de nuestros padres? Me impresiona mucho Malaquías, porque era, así como casi todos los profetas, era muy directo, ¿no? Algo que no les gustaba a los judíos, y creo que por eso casi todos los profetas terminaron muertos. Pero bueno, Juan 14:9 dice: Jesús, tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cuando uno empieza a estudiar teología, uno se da cuenta de que la teología, como ciencia humana, porque es una ciencia humana, son simplemente términos, definiciones abstractas, definiciones serias, y creo que por eso a algunos no les gusta la teología, ¿no? Pero algo que aprendí en el primer curso de la maestría que tomé en el seminario fue que mi maestro nos dijo así: muchachos, en ese tiempo era todavía muchacho, la teología se vive. Todo eso que estudiaron en su licenciatura durante 4 años no son solamente temas abstractos, conocimientos, sino que todo eso se tiene que vivir. La teología se vive. Un teólogo tiene que vivir su teología todos los días, porque la teología habla de la soberanía de Dios, habla del amor de Dios, habla del poder de Dios. No son solamente términos abstractos y fríos, sino que se tienen que vivir. Y de ahí entra esta parte de que Dios es un ser personal. Dios no es solamente un ser que se estudia como cualquier materia, como cualquier conocimiento, sino que todo este conocimiento que uno absorbe y estudia a lo largo de los años, seas teólogo o no, seas pastor o no, se vive, lo tienes que tomar para ti. No es solamente estudiar. Estos dos textos, tanto de Malaquías como de Juan, sobre todo el de Juan, nos enseña eso de que Dios es un ser personal, es un ser que no solamente crea, sino que está viendo lo que estás haciendo, está escuchando tus pensamientos, sabe las angustias, los deseos, los anhelos de tu corazón. Sabe Él cuando estás haciendo algo malo y te arrepientes de
cuando estás haciendo algo malo y no te arrepientes, o te arrepientes nada más de una forma ficticia. Ese Dios personal no solamente se muestra en el Nuevo Testamento, sino también en el Nuevo, lo dije mal, este ser personal se muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Un error que muchos al estudiar la Biblia hacen es dividir a Dios en dos partes, un Dios vengativo, malo, ajeno a su creación en el Antiguo Testamento, y un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. No, no hay dos dioses, es un solo Dios, un Dios que quiere ser personal, quiere tener una comunión íntima contigo. Por eso Malaquías empieza en el texto que leímos allá en el capítulo 2. ¿Acaso no tenemos todo un mismo Padre? Cuando Malaquías, el profeta, le dice eso al pueblo pecador, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Está hablando de, o está poniendo a Dios, o está mostrando como un Padre. Y ahí ese ser lejano, ese ser que tal vez muchos judíos en el tiempo de Malaquías veían como un Dios que no tenía nada que ver con el pueblo. Ese término o esa idea se va cuando dice Padre, cuando dice ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Está diciendo al pueblo que Dios es un Padre. ¿Cómo hay o cómo tenemos nuestra relación con nuestros hijos? Es una relación muy bonita, muy íntima. Los niños, creo que mientras más chicos tienen más confianza con los papás. Ya jóvenes, ya creo que algunos ya no son tan así, pero hay una relación muy estrecha, muy íntima entre el padre y los hijos. Cuando Malaquías dice eso, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Está queriéndoles explicar a ese pueblo pecador que le estaba predicando, que ellos pueden acercarse a Dios, que Dios no era solamente sacrificios, eran tradiciones, eran matar un carnero, un borrego para el sacrificio, no, sino que también es una relación íntima. Por eso Dios es un ser personal. Y si vemos allá esa plática de Jesús con Felipe allá en Juan 14, amplía esa enseñanza de Malaquías. ¿Qué le dice Jesús a Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creo que es algo que muchas veces debemos de cambiar ese punto de vista de no querer ver a Dios como nuestro Padre, ¿no? Hay una frase que me encanta allá en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos acercarnos a Jesús y decir Abba Padre. Abba Padre es un término que significa papito, ¿sí? Papito o papi, no padre.
cuando mi hija me ve, ahorita pues casi no nos podemos ver por la cuarentena, pero cuando tengo la oportunidad de verla, me dice papito, me abraza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa confianza. Ya ese término de padre creo que va a segundo término, y el término papi o papito como que te acerca más a Dios, como que tienes más confianza a Dios. Esos días tuve la oportunidad de ver a mi hija y me mostró que se le había caído su diente, ¿no? Antes en videollamada me lo había mostrado, ¿no? Pero allá en vivo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de verla, me lo mostró. Mira, papi, mi diente. Tiene confianza, porque soy su papá. Hace 7 años que la conozco. El 30 de mayo cumple 7 años. Pero hay esa confianza. Nosotros también debemos de tener esa confianza con Dios. Hablar así como le hablamos a nuestros padres, o como le hablamos a nuestros hijos. Oye, Dios, ¿sabes qué? Pues tengo un problema. Oye, papá, ¿cuántos de nosotros le decimos así a Dios? Creo que debe ser un buen ejercicio. Ahora que están mandando algunos hermanos sus oraciones o sus participaciones de los cultos, en lugar de decir padre, decirle papá a Dios en sus oraciones. Nunca lo he escuchado de ustedes, bueno, ni de mí, en todo el tiempo que he estado con ustedes allá en la misión. Pero sería bueno empezar a tener esa confianza y decirle a Dios así, papá, ¿no? Bueno, tiempo de comentarios, vamos a ver qué comentarios. La hermana Conchi tiene una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre infinito y eterno? No hay ninguna diferencia, son sinónimos. ¿Sí? Creo que en las matemáticas, que alguien algún matemático por acá, que me compruebe ese dato, ¿no? Pero hay un símbolo matemático que es como pues, dos cosas. A ver si voy a buscar algo para escribir, se los digo, o se los muestro más bien. Un símbolo así. De hecho, los que tienen internet de Telmex, se llama Infinitum de Telmex, y el logotipo es más o menos así. Ese logotipo no tiene ni que tú le empieces a escribir bueno, tienes que empezarlo a escribir o dibujar en algún lugar de papel, pero ya una vez terminado no tiene ni principio ni fin. Así es la eternidad de Dios. Tomar en cuenta este punto, ¿no? de la eternidad. La eternidad, como les dije hace rato, la eternidad de Dios no tiene ni principio ni fin. Realmente este término solamente se puede aplicar a Dios, pero también un poco forzado se puede aplicar a nosotros, que sí tenemos un principio, pero no vamos a tener un fin. ¿Sí? Así que en forma general, eterno e infinito no tiene ninguna diferencia. Se puede usar
de igual forma. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, cuando habla acerca de Dios como Dios infinito, a veces se traduce como infinito, pero también se traduce a veces como Dios eterno. ¿Sí? No sé si me expliqué bien o ya se revolvió mal, hermana. Yo creo que, bueno, no sé. A rato veo los comentarios. Creo que hay tiempo de estudiar un poquito más. Es la clase es 1 hora, así que son 8:53. Bueno, empezamos un poquito antes, ¿no? Con pruebas así de técnicas de audio y video, pero la clase empezó a las 8. Entonces creo que hay un momentito para estudiar el siguiente punto. Igual en la página 20, que Dios es un ser infinito en perfección. Que Dios puede ser, que Dios es un ser infinito en perfección. Hay dos textos, los textos que están allá, Éxodo y Salmos. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor? El Salmo 147:7 dice: grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Que Dios es un ser infinito en perfección. ¿Qué quiere decir el autor con esta frase? ¿O qué quiere decir los autores de estos textos hablando acerca de esto de ser infinito en perfección? Cuando hablamos de que Dios es un ser infinito, también hablamos de que Dios es eterno. Recordemos, hace rato contesté la pregunta de la hermana, de que si hay diferencia, no ser infinito o eterno. Y cuando hay ese atributo de eternidad, también hablamos de perfección. Esos dos atributos, eternidad o ser infinito y perfección, van de la mano. La perfección de Dios no puede existir sin la eternidad de Dios, y la eternidad de Dios no puede existir sin la perfección de Dios. Dios, a ser infinito, es perfecto. Y ahí entra otra vez la diferencia entre nosotros y Dios. Dios, a ser perfecto, no tiene ni principio ni fin, es infinito, es eterno. Nosotros no somos perfectos, somos seres creados, tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, y por eso, a pesar de que tenemos una cierta eternidad, no somos perfectos. Esa es la diferencia, y ahí lo explica ya tanto en Éxodo como el salmista ya en el Salmo 147. Y de ahí se desprende algo muy importante, que lo pueden ver en el resumen que les mandé. En el libro no está, en el resumen que les mandé sí está esa tablita que les puse acerca de los atributos de Dios. Porque si hablamos de un ser infinito, de un ser perfecto, estamos hablando también de los atributos de Dios. Y
en esos dos textos podemos sacar o ver muchos de los atributos de Dios. El primero, que Dios es un ser único, y lo vemos en el primer texto allá en Éxodo 15:11. ¿Qué dice Moisés? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Ahí estamos hablando, o Moisés está diciendo, ya se me fue la palabra, que Dios es único, ¿sí? Es como que tengas algo de edición limitada, ¿sí? Que pocos tienen, ¿sí? Hay discos de música que solamente hay un tiraje de 100, ¿no? Y el que lo tiene es una edición única, nadie más lo tiene, ¿no? Dios es así, Dios es un ser único, porque aquí Moisés habla o lo compara con los otros dioses de Egipto. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Como un punto importante, si ustedes son muy observadores, cada plaga de las 10 plagas implica que Dios derrota a un dios egipcio. Hay un documento, un libro que escribí acerca de eso, que también se los mandé y que yo creo que nadie lo ha leído. El que ya lo leyó, que ponga un me gusta o algo así, ¿no? Dios es único. No se puede comparar con los dioses egipcios o con los otros dioses que pudieran o no pudieran existir. Ya mi reloj dice las 9, pero vamos a terminar esto, ¿no? Y de quién como tú, magnífico en santidad. Y ahí hablamos acerca de otro atributo, que Dios es santo. Igual un atributo que nosotros tenemos, pero lo tenemos distorsionado por el pecado. Dios es el único santo, completamente santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación y ese proceso jamás va a terminar acá, sino que va a terminar allá cuando estemos con Dios. Entonces ahí Moisés dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? El poder de Dios, otro atributo. Y allá lo menciona tanto Éxodo como Salmo. En Éxodo 15:11 que leímos, dice, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Y el Salmo dice, grande es el Señor nuestro y mucho su poder. Igual, otro atributo que Dios tiene, pero Dios lo tiene en una forma perfecta, pero nosotros no lo tenemos de una forma perfecta. Ningún ser humano puede tener el poder que Dios tiene. Vamos a seguir. Ese es el último. Omnisciente. ¿Qué quiere decir? Esa es la... se debe de enseñar o se enseña en las clases de catecúmenos. Omnisciente es de que nadie puede entender a Dios, ya que Él tiene un conocimiento infinito. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Y lo dice allá el Salmo 147:7. Y su entendimiento es infinito. Voy a ver cuántos están conectados. Todos los que están conectados y todos los que han comentado. Hay 7 conectados y hay varios que han comentado. Todos de los que están acá tienen un oficio, tienen una carrera, ¿no? Algunos son ingenieros, otros
son maestros, yo soy teólogo. Todos tenemos un conocimiento según nuestra área. Pero si a mí me dicen que construir una casa, no lo voy a poder hacer porque no sé nada de ingeniería. Pero si un hermano no sabe de teología y le digo, ponte a dar una clase, no lo va a hacer bien. Sí, se va a esforzar en hacerlo, pero le va a faltar ese conocimiento. El único que sabe de todos los conocimientos es Dios. Y hermanos, con eso terminamos la clase de hoy. Nos quedamos allá en el apartado de que Dios es un ser infinito en perfección. Y hablamos acerca de algunos atributos de Dios. Mañana tenemos otra clase en línea que me pidieron los hermanos, o sea, ustedes, acerca del curso de educación cristiana que empezamos allá en enero, que pues no se pudo seguir. Vamos a empezarlo mañana a las 6, desde cero, para que todos los que no pudieron estar en las clases, creo que llegamos hasta la tercera clase, escuchen, ¿sí? Escuchen y vean. Y la próxima clase de aquí de doctrina, de teología, va a ser el próximo viernes a las 8 de la noche. Y la clase de mañana es a las 6 de la tarde. ¿Sí? Con eso terminamos. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Se conectaron entre 6 y 8 personas. Creo que algunos iban y venían, o algo no les gustó, o no sé, o tuvieron hambre y se fueron a cenar. Pero pues qué bueno, espero que ya mañana o la próxima semana se agreguen más, no sean 6, sino que sean más personas. Pueden invitar a más hermanos, hermanas de otras iglesias, no tienen que ser exclusivamente hermanos de la misión. Y es todo, hermanos. Yo creo que vamos a terminar con una oración y ya después de la oración me desconecto. Señor, te damos gracias por esta oportunidad un poco inusual de acercarnos y de juntarnos como hermanos, Señor. Te damos gracias porque nos das estos medios tecnológicos para poder estudiar, aunque sea de una forma lejana, Señor. Te doy muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que se pudieron conectar, también por los que no se pudieron, Señor. Tú sabes sus causas, y que te pido que tengan ese tiempo para poder conectarse, ya sea mañana, o sea el domingo, o sea el próximo viernes, Señor, para que no dejen de estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén.